Prevaricaciones. Con la jugada de la alianza con el CD, Nayib se adelantó a los planes de bloqueo del Tribunal Supremo Electoral, es decir, de Arena y el FMLN, y le ganó, al menos por el momento, esa batalla. Pero ya hemos dicho antes que todo el sistema se había alineado contra él. La decisión de no dejarlo competir ya estaba tomada más allá de los límites de la legalidad. En este punto conviene recordar la definición de la palabra prevaricación o prevaricato: delito consistente en que una autoridad, un juez o un funcionario dicte a sabiendas una resolución injusta, según el diccionario. Y el próximo golpe de prevaricato contra Nayib Bukele vendría de otra importante institución del Estado, nada menos que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. La conformación de esa Sala de lo Constitucional había sido pactada de manera muy irregular, en lo oscurito, en Casa Presidencial, durante el gobierno de Mauricio Funes, por la dirigencia de Arena y el FMLN. Liderada por el abogado Rodolfo González, un arenero supuestamente solapado, esa sala se propuso gobernar el país, en los hechos, a punta de sentencia y en beneficio de Arena y sus financistas del gran capital. Yo había adversado frontalmente a esa sala desde el principio en mis columnas y frecuentes comparecencias televisivas como analista político. De hecho, solía llamarles la banda de los cuatro. La historia de la maniobra contra Nayib es prolija y rocambolesca, pero es necesario explicarla con algún detalle, porque, de paso, ilustra muy bien el modo peregrino con que en general se han hecho y aplicado las leyes en nuestro país. En las elecciones presidenciales del 2004, el PCN y PDC les fue muy mal, pues no alcanzaron el 3% de los votos, que es el mínimo exigido para poder seguir existiendo legalmente como partido. Según el Código Electoral, deberían ser cancelados. Sin embargo, la Asamblea Legislativa alegó que era necesario preservar el pluralismo en nuestro sistema político como lo manda la Constitución, y emitió un decreto para salvarlos, pero era un subterfugio. Ese decreto legislativo 586 dispuso que para seguir existiendo el PCN y el PDC solo tenían que cumplir dos requisitos. Uno, presentar un listado de 3.000 afiliados. 2. Cambiar su nombre, pero ese cambio podía ser tan sutil que en realidad no cambiaba nada. El Partido de Conciliación Nacional, por ejemplo, pasó a ser el Partido de Concertación Nacional, de modo que seguía llamándose PCN. Así, en las elecciones presidenciales del 2009, los dos partidos salvados obtuvieron mejores resultados. El PCN obtuvo 10 diputados y el PDC 2. Pero 2 años después, en el 2011, la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional aquel decreto legislativo número 586, emitido 7 años atrás, y ordenó la cancelación de los dos partidos. No obstante, el Tribunal Supremo Electoral declaró inaceptable una parte del artículo 47 de la Ley de Partidos Políticos, precisamente la parte que ordena suprimir a aquellos partidos que no cumplen la norma de votos mínimos. Pero el Tribunal Supremo Electoral aprobó esa resolución solo con los votos de 3 magistrados, cuando la ley exige 4. Mientras tanto, el PCN y el PDC, para que no volvieran a ocurrirle lo mismo y para blindarse ante ese riesgo, consiguieron los votos para modificar la ley de partidos políticos, a la cual le agregaron un inciso que literalmente dice así: en todo caso, ningún partido político podrá ser cancelado si cuenta con representación legislativa de al menos un diputado. Así estaban las cosas cuando en las elecciones del 2015 fue el partido Cambio Democrático al que no le fue muy bien, pues tampoco alcanzó los votos mínimos exigidos, por lo que se le inició un proceso de cancelación. El Tribunal Supremo Electoral, entonces, considerando que esa misma institución había resuelto la inaplicabilidad de esa norma, emitió una sentencia definitiva a favor del CD, pero
como lo ordenan los procedimientos legales, mandó a consultar su resolución a la Sala de lo Constitucional, y sería esta la que determinaría la constitucionalidad o inconstitucionalidad de dicha sentencia. Y allí comenzó el lío, o más bien, allí continuó el relajo legal. Según el artículo 77F de la Ley de Procedimientos Constitucionales, la Sala tenía que responder a esa consulta en un plazo no mayor de 25 días hábiles. Si se agota ese plazo y no se producía la respuesta, la sentencia del Tribunal Supremo Electoral quedaba en firme. Y eso fue lo que ocurrió en el año 2015. La Sala de lo Constitucional no resolvió en el plazo expresamente fijado por la ley. Nadie dijo ni reclamó nada al respecto, por lo que el CDE siguió su vida normal como partido político y participó sin ningún problema en las elecciones municipales y legislativas de marzo del 2018. Tampoco nadie dijo ni reclamó nada al respecto en esa ocasión en la que el CDE obtuvo un diputado. Y ese diputado, Juan José Martel, recibió con toda normalidad su credencial legislativa y ocupó su curul todo bien. Pero cuando el CD hace alianza con Nuevas Ideas para permitir la candidatura de Nayib, uno de los miembros de la Sala de lo Constitucional, Sidney Blanco, cercano al FMLN, se apresuró a decir en una entrevista que el CD tenía pendiente un proceso de cancelación del 2015 y que la Sala debía resolver ahora sobre el tema. El periodista le recordó entonces el artículo 77F relativo a los plazos, pero el magistrado respondió sencillamente que eso de los plazos no era muy importante. El problema es que ese magistrado de la sala estaba diciendo ni más ni menos que se podía violar una disposición claramente establecida en la Ley de Procedimientos Constitucionales. Y sucedió lo inaudito. El 10 de julio del 2018, la Sala de lo Constitucional ordenó al Tribunal Supremo Electoral proceder a la cancelación del CD. Era una resolución a todas luces absurda y perversa, una prevaricación del tamaño de catedral. La sala ya no podía resolver sobre ese caso porque, como lo hemos explicado, su plazo legal para hacerlo se había agotado en el 2015 y porque la ley de partidos políticos manda que en todo caso ningún partido político podría ser cancelado si cuenta con representante legislativo de al menos un diputado. El secretario general de la OEA se pronunció contra esa aberración jurídica y lo mismo hizo en nuestro país la Comisión de Derechos Humanos, quienes advirtieron que el Tribunal Supremo Electoral, de acuerdo a derecho, no podía ni debía dar cumplimiento a esa cancelación. La tarde del 24 de julio, preocupado por la situación anómala, el doctor Félix Ulloa consultó con 3 magistrados del Tribunal Supremo Electoral, Julio Olivo, Guadalupe Medina y Miguel Ángel Cardosa, y los 3 le aseguraron que no acatarían las sentencias de la Sala de lo Constitucional, pero a las palabras suele llevárselas el viento, como quedó demostrado tan pronto como al día siguiente.